¿Alguna vez leíste esa parte de la Biblia, en Ezequiel, donde describe a Lucero, el querubín protector, cubierto de toda piedra preciosa, perfecto en sabiduría y hermosura, y te quedaste helado? Porque si Dios es todo bondad y todo lo que crea es bueno, ¿cómo es que de esa perfección divina nació la semilla de la rebelión más absoluta? ¿Puso Dios, sin querer, un defecto de fábrica en el ángel más brillante? Hoy no vamos a dar respuestas fáciles. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio más inquietante. Si Dios creó un ser perfecto, ¿de dónde diablos salió el mal? Esta pregunta no es un juego teológico para pasar el rato. Es la raíz de nuestro dolor. Es el grito que damos cuando vemos un tumor, una traición, un niño sufriendo. Decimos, ¿por qué Dios? Y en el fondo lo que estamos preguntando es, si tú estás en control y eres bueno, ¿cómo permitiste que esto existiera? ¿Fue un error? ¿Eres tú en algún lugar recóndito el autor de esta oscuridad? Si no enfrentamos esta pregunta de frente, nuestra fe se construye sobre arena. Se convierte en un sentimiento bonito para días soleados, que se desmorona ante la primera tormenta de verdad. Por eso hoy necesitamos excavar. Necesitamos ir más allá del Dios lo permite y entender el mecanismo íntimo de la libertad, la perfección y la caída. Al final de este viaje no solo tendrás una respuesta, tendrás un fundamento. Y cerraremos, como debe ser, llevando todo esto al pie de la cruz en una oración. El problema se plantea así, y parece una ecuación sin solución. Premisa 1. La Biblia declara que Dios es absolutamente santo, bueno y amoroso. No hay maldad en él. Premisa 2. La Biblia también muestra que Dios es el creador soberano de todo lo que existe, visible e invisible. Por él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses. Eso incluye a los ángeles, incluye a Lucifer. Premisa 3. La creación original fue descrita como buena en gran manera. La perfección era el sello. Premisa 4. Pero Satanás existe, el mal existe, la mentira, el odio, el asesinato, la enfermedad. La pregunta que quema es, ¿de dónde procede la premisa 4? Si las tres primeras son verdad, la cuarta no debería existir. Es como encontrar una mancha de óxido en un metal que se supone que es incorruptible. La tentación humana, la fácil, es buscar un atajo. Un atajo es decir, Dios creó el mal para probarnos. Eso haría a Dios un manipulador siniestro. Otro atajo es decir, el mal es una ilusión. Intenta decírselo a alguien que llora en un funeral. No es una ilusión, es real, es tangible y nos destroza. Entonces, si no vino de Dios como autor directo y es real, tuvo que haber un punto de origen, un momento de fractura dentro de la creación perfecta, y ese momento es la clave para todo. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que perfecto significa incapaz de cambiar, como una estatua. Pero, ¿y si la perfección de Dios incluía algo más asombroso y más peligroso que la piedra inmóvil? Tenemos que redefinir perfecto. En nuestra mente, algo perfecto es acabado, completo, inmutable, un diamante sin falla. Pero piensa en la creación de Dios. Adán y Eva en el Edén eran buenos. ¿Eran robots programados para solo amar? No, les fue dada una voluntad. La capacidad de decir sí implica la posibilidad latente de decir no. De otra forma, el sí no tiene valor, no es amor, es obediencia automática. Lo mismo con los ángeles. La perfección angelical, la de Lucifer como querubín ungido, no era la de un cristal brillante y estático. Era la perfección de un ser libre, creado con una voluntad plenamente desarrollada, con intelecto y emociones gloriosas, en perfecta armonía con Dios. Era la perfección de la relación. Ahora imagina ese estado. No hay carencia, no hay dolor, no hay inseguridad. Estás en la presencia misma de la fuente de toda belleza, toda verdad, todo gozo. Tu propósito está claro, reflejar la gloria de Dios. Y lo haces con toda tu capacidad. Eso es Lucifer antes de la caída. Un músico perfecto tocando en una orquesta perfecta, dirigida por el compositor perfecto. La pregunta entonces no es ¿qué falló en el diseño?, sino ¿qué pudo pasar por la mente de ese músico para que, teniéndolo todo, deseara ser el director? La semilla no vino de afuera, no había afuera. Todo era bueno. La semilla tuvo que gestarse dentro de las capacidades que Dios le dio, su libre albedrío,
su intelecto, su capacidad de desear. Dios creó la posibilidad lógica de la elección, porque sin posibilidad de elección no hay amor verdadero. Pero Él no creó la decisión específica de rebelarse. Esa fue una invención original, una creación perversa de la voluntad de Lucifer. Fue el primer acto de creación independiente de Dios, crear, desde su propia voluntad, una alternativa a la voluntad divina. El mal, en su esencia más primaria, no es una cosa, no es una sustancia, es una relación rota. Es la voluntad de una criatura diciendo, mi camino, no el tuyo. Es el amor propio elevado a la absoluta obsesión. Y eso, esa torsión de algo bueno, el amor, hacia uno mismo, pudo nacer en un entorno perfecto, porque la perfección incluía la libertad. Y la libertad, para ser real, conlleva un riesgo cósmico. Y aquí viene el giro que cambia todo. Muchos piensan que el pecado de Lucifer fue de envidia u orgullo de la nada, pero la Biblia sugiere que hubo un proceso, un lento envenenamiento de lo perfecto. Y tú y yo seguimos exactamente el mismo patrón. No fue un interruptor que se prendió de repente. Oh, ahora soy malo. Fue un camino. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dan pistas, no como biografía, sino como poesía profunda que revela una verdad espiritual. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Fíjate en la progresión. Primero, la mirada. Deja de mirar a Dios como su todo y empieza a mirarse a sí mismo. Tú sellabas la proporción. Ezequiel habla de sus tamboriles y flautas creados para adorar, ahora quizá resonando solo para él. Segundo, la admiración de lo propio. Ve su propia belleza, su propia sabiduría, su esplendor, y en lugar de verlo como un regalo que refleja al dador, empieza a verlo como una propiedad intrínseca, mi esplendor. Tercero, la comparación. Seré semejante al Altísimo, no un sirviente, no un reflejo, sino un igual. Aquí, la mentira se hace carne, la idea de que puede haber otra fuente de autoridad, otro centro del universo. Cuarto, el deseo de usurpación. Subiré, levantaré mi trono. Es el movimiento de rebelión activa. Y quinto, la acción, la guerra en el cielo, la seducción en el Edén. Este es el ADN de todo pecado desde entonces. Tú y yo lo hemos vivido. No miramos a Dios y de repente decidimos ser malvados. Miramos algo bueno que tenemos, un talento, una posición, una relación, y empezamos a creer que es nuestro logro, nuestra propiedad. Luego nos comparamos, debo tener más, debo ser como aquel que tiene autoridad. Deseamos tomar lo que no nos corresponde y finalmente actuamos. La mentira, la manipulación, el robo, la indiferencia. La caída de Lucifer es el prototipo de nuestra propia caída. La perfección no lo hizo inmune a este proceso, porque el proceso no es un virus externo, es el uso corrupto de facultades internas buenas, la razón para justificarse, la emoción para desear desordenadamente, la voluntad para elegir el yo sobre el otro. Dios no programó la corrupción, proveyó el escenario donde el amor verdadero era posible, y ese mismo escenario, por su naturaleza de libertad, hacía posible la antiamor. Pero espera, esto genera otra pregunta aún más incómoda. Si Dios es omnisciente, ¿no lo sabía? ¿No vio venir todo esto desde la eternidad? Y si lo vio, ¿por qué siguió adelante? Esto nos lleva al borde del misterio más profundo.
Es el gran ¿y sí? Si Dios lo sabía todo, ¿no es cómplice? Aquí debemos caminar con cuidado, porque estamos pisando terreno santo. La Biblia presenta a Dios como fuera del tiempo. Para Él, pasado, presente y futuro son un eterno ahora. Él no prevé como nosotros, que adivinamos el futuro. Él simplemente ve. Así que, en el acto mismo de crear seres libres, Dios, en su eternidad, ya contemplaba el cuadro completo. La rebelión de Lucifer, la caída de Adán, la historia del dolor humano y también la cruz. La cruz no fue un plan B. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero estaba destinado a ser inmolado. Esto es crucial. Dios no fue tomado por sorpresa. En su soberanía, decidió crear un mundo donde el mal era una posibilidad, sabiendo que ese mal se haría realidad, pero también sabiendo que Él mismo, en Cristo, proveería la solución definitiva, redentora, y que al final resultaría en una gloria y un despliegue de su carácter. Misericordia, gracia, justicia, amor, que un universo de robots perfectos nunca podría haber mostrado. ¿Significa esto que Dios quiso el mal? No, lo permitió en su sabiduría insondable dentro de los límites de su plan redentor. Es la diferencia entre un autor que escribe sobre un villano y un padre que ve a su hijo elegir ser villano. El autor diseña cada acción malvada. El padre, aunque sabía el carácter de su hijo y podía predecir la elección, no la diseña. La afronta con dolor y busca la redención. Dios está más cerca del segundo cuadro, pero infinitamente más sabio. Él no es el autor del pecado, pero en su omnisciencia incorporó la realidad del pecado en el gran tapiz de su historia de redención. El mal es real, es horrendo, pero no es soberano. No tiene la última palabra. Opera bajo un permiso divino que, misteriosamente, será usado para un bien mayor que no podemos comprender plenamente ahora. Como le dijo José a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El mal tiene sus autores creaturales, Lucifer, los demonios, el corazón humano, y ellos serán juzgados. Pero nada escapa al control último de Dios. Él no es el autor, pero es el juez y, sorprendentemente, el redentor. Y esto nos deja a nosotros, aquí y ahora, en medio del desastre. Conocimiento teológico está bien, pero ¿cómo vivimos con esta paradoja? ¿Cómo no nos volvemos cínicos o fatalistas? La respuesta no está en más teoría. Está en un lugar donde el bien y el mal chocaron de frente. El momento clave de toda la historia universal, el punto de inflexión que le da sentido a esta discusión tan pesada, no es la caída de Lucifer, es la cruz de Cristo. Piensa en esto. En el Edén, el mal entró por la elección de una criatura que quiso ser como Dios. En el Gólgota, el bien entró por la elección de Dios que se hizo criatura. En la cruz, Dios en Cristo tomó sobre sí mismo toda la consecuencia del mal, el dolor, la separación, la muerte, la maldición, y la agotó. No la explicó, la cargó. Allí, en Jesús, vemos la respuesta definitiva de Dios a la pregunta ¿de dónde vino el mal? No es una respuesta filosófica, es una respuesta personal. Vino de la rebelión de mis criaturas, y yo mismo he venido a entrar en su oscuridad, a padecer su furia y a vencerla desde dentro. La cruz es la prueba suprema de que Dios no es indiferente al mal que su creación generó. Él es su máxima víctima, y la resurrección es la prueba de que el mal, aunque real y poderoso, no tiene la última palabra. La perfección de Dios no nos libra del mal en el corto plazo. Su amor, demostrado en la cruz, nos sostiene a través de él y nos promete un final más allá de él. Por eso, cuando miramos a Jesús, dejamos de preguntar, Dios, ¿por qué permitiste esto?, desde un lugar de acusación, y empezamos a preguntar, Dios, ¿cómo me acercas a ti a través de esto?, desde un lugar de confianza. El mal no tiene origen en Dios, pero su solución sí, y su solución tiene un nombre, Jesucristo. Así que, recapitulando este viaje intenso, primero,
entendimos que la perfección en la creación de Dios no era estática, sino dinámica, e incluía el don terrible y glorioso del libre albedrío. Sin libertad no hay amor verdadero. Segundo, vimos que el mal no es una sustancia creada por Dios, sino la corrupción de una buena voluntad. Es la elección de la criatura de vivir para sí misma, un camino que Lucifer inició y que la humanidad repitió. Tercero, reconocemos el misterio de la soberanía de Dios. Él, en su sabiduría eterna, permitió la posibilidad del mal, sabiendo que ocurriría y teniendo ya preparado desde antes del tiempo el plan de redención a través de Jesús. Y cuarto, y lo más importante, llevamos toda esta pregunta angustiante a los pies de la cruz. Allí encontramos que Dios no nos da solo una explicación, nos da a sí mismo. La respuesta final al mal no es una teoría, es una persona, y esa persona ha vencido. Nuestra fe no se basa en que entendamos todos los porqués, sino en que conocemos al quién. Él es bueno, Él es soberano, y un día enjuagará toda lágrima. Mientras tanto, vivimos en la tensión, pero no sin esperanza. Si este viaje a las raíces de tu fe resonó contigo, suscríbete al canal para no perderte la próxima exploración. Y ahora vamos a orar. Cierra tus ojos donde estés. Pon tus manos abiertas como símbolo de rendición y recepción. Padre, esta pregunta nos sacude. A veces, el peso del mal en el mundo y en nuestros propios corazones es tan pesado que nos hace dudar de tu bondad. Hoy hemos intentado escarbar en tu palabra, en tu misterio. Reconocemos que nuestras mentes son limitadas. No podemos abarcar la profundidad de tu sabiduría. Pero te damos gracias porque no nos dejaste en la oscuridad con solo preguntas. Nos diste a Jesús. En la cruz, vemos que tú no estás lejos, observando impasible. Entraste en el dolor. Lo sentiste en tu propio corazón. Perdona nuestra tendencia a acusarte, a pensar que eres indiferente o que eres la fuente de nuestra confusión. Ayúdanos a confiar, incluso cuando no comprendemos. Ayúdanos a aferrarnos a la imagen de Cristo crucificado y resucitado, como la prueba final de tu amor y tu poder sobre el mal. Cuando veamos sufrimiento, cuando sintamos la tentación de rebelarnos, cuando el enemigo nos susurre que somos dueños de nuestra vida y debemos vivir para nosotros, recuérdanos el fin de ese camino. Vuélvenos a ti. Sana las partes de nuestro corazón que ya han sido torcidas por el mal. Úsanos como agentes de tu luz en medio de la oscuridad, no con respuestas simplonas, sino con la presencia compasiva de Jesús. Y manténnos firmes en la esperanza de que un día, sí, un día, todo lamento, todo dolor, toda injusticia y toda maldad serán borrados para siempre, y contemplaremos tu rostro en una nueva creación, donde la libertad y el bien sean para siempre uno. En el nombre poderoso y suficiente de Jesús. Amén. Y si hoy, después de reflexionar en estos misterios, sientes que el peso del mal y el dolor en el mundo no es solo algo abstracto, sino algo que llevas marcado dentro de tu alma de una manera única y profunda, necesitas ver esto. En el siguiente video, hablo directamente de eso, de los 7 dolores secretos que Dios solo permite en sus elegidos. Si alguna vez has sentido una soledad que no se explica, una insatisfacción santa, o una sensibilidad que te hace sufrir por cosas que otros ignoran, no es una maldición, es una señal. Te espero allí para descubrir juntos el para qué detrás de ese sufrimiento. El enlace está en la pantalla y en la descripción.